en esta computadora. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el 11º encuentro promocional, generacional y cultural de la oralidad afrocolombiana, vista desde las mujeres que narran sus historias a través del tejido social étnico para la prevención de la violencia y la no discriminación racial. Este es un proyecto ejecutado por la Fundación Cumbilesa Caribe. Apoya el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación. Hoy nos encontramos aquí con una mujer, una lideresa del proceso afro en el Atlántico, como es Ana Perea. Ana Rosa, bienvenida a este set donde las mujeres narran sus historias para ser modelo, para que otras también puedan salir a la luz y dejar atrás los círculos de violencia. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias por invitarme a ser parte de este gran proyecto. Gracias, Ru, por darnos la oportunidad como mujer negra. Y yo sé que en mi humilde historia, quizás de pronto algunas mujeres se podrán reflejar y esto pues lo deja uno en estos momentos que estamos pasando en Colombia, en el mundo entero, todos los países, sirve como para tener ese recuento de algunos legados y poder seguir pues trabajando con la reconstrucción de país. Ana, ¿cómo describe usted ese proceso de violencia que usted vivió? Usted vivió un proceso de violencia y cómo lo relata, cómo lo describiría a todas las personas que nos están viendo y nos van a ver por el canal de YouTube de Cumbilesa Caribe. Bueno, en el 2005, sí, en el 2005, me tocó dejar todo un sueño, toda una construcción de proyecto que inicia al llegar a un territorio, a una tierra, a un territorio donde se comienza a trabajar desde el 98 a gestar un proceso de la lucha y la defensa de los derechos por las mujeres, por las familias. Y comenzamos ese proceso incidiendo en diferentes espacios, Junta de Acción Comunal, Asociación de Padres de Familia, en el proceso organizado de mujeres rurales, hasta incidir en la política pública de la población más vulnerable en este territorio, como es Baranoa, un municipio del departamento del Atlántico, que es uno de los del centro. Y cuando comenzamos a hacer todo ese trabajo, pues lo empezamos a hacer de la mano de otras entidades. Pero ya en el 2005 nos hallamos en una situación difícil de amenaza, con un antecedente, mataron a una compañera con la cual hacíamos equipo de trabajo en un programa de Más Familias en Acción, como lideresas, matan a la compañera y cuando me empiezan a amenazar, el primer referente es, no te acuerdas lo que le pasa a tu compañera. Se forma un caos. Cuando digo se forma un caos, es porque uno se halla en ese instante desprotegido, sin saber qué hacer. Ya sucedió un hecho, ya en el territorio donde estoy viviendo se suceden varios hechos de violencia, de muerte, de desaparición. Entonces se forma un caos porque hay que dejar todo cuando te dan a ti 24 horas para que abandones tu lugar de vivienda, para que abandones Pero todo. Ana, antes de eso,
cuando no sentías que tu vida estaba amenazada, cuando no sentías que tu familia, tu integridad estaba siendo vulnerada? ¿Cómo oías tú esos casos de amenazas? ¿Los veías lejanos? Aislados. Veía que eran unos casos aislados. Veía que nunca me imaginé que yo pudiera estar en esa situación. Sincera y honestamente, nunca me imaginé, aún haciendo acompañamiento, escuchando relatos, viendo rostros desesperados por pérdida de familiares por estos hechos victimizantes. Nunca me imaginé que yo, Ana Rosa Perea, iba a pasar por esa situación y que me iba a Que tú tocar ibas dejar a a mi ser familia, protagonista. que iba a ser protagonista directa. Jamás me lo imaginé. Vivía una vida pese a las circunstancias del país, a la poca escasez, poca escasez de recursos, limitante de las necesidades insatisfechas, todas las necesidades básicas, pese a toda la precariedad que existía, pero era como una seguridad. Iba y venía con decirte que yo salía, cuando hablo de la de la escasez, perdón, cuando hablo de la escasez, si me tocaba hacer una diligencia en la alcaldía, por decir algo, y no tenía para un transporte, yo me iba a pie, regresaba a mi casa y un trayecto bien largo y desolado, y regresaba a mi casa cuando salía de una reunión de estar tocando puertas, incidiendo para algún proyecto en comunidad. Llegaba a mi casa tipo 8 de la noche y, o sea, me venía a pie Percepción de caminando. seguridad era positiva. Era positiva. Y también si no había luz, caminaba eso, porque en el lugar donde yo vivo, es un lugar lejano del centro del pueblo, y caminaba a pie, andaba en reuniones para allá y para acá, viajaba, o sea, era algo que yo decía, no, no, yo no le hago nada a nadie, yo no me consideraba que podía ser una amenaza, pero no una amenaza, como dijera yo, de maldad, una amenaza de pronto por incidir en esa lucha y en esa defensa. Yo decía, no, yo no tengo problema. Cuando Era bien. Ana, la amenazan, te amenazan que telefónicamente, a Sí, un es una panfleto, fecha ¿qué siente? inolvidable. Mira, una fecha inolvidable, Ruth, porque yo un 12 de octubre me estoy preparando para salir a el primer evento que iba a salir, que me habían invitado, iba feliz. Imagínate cómo podía estar, porque iba para un evento del 12 de octubre, una fecha conmemorativa para esa lucha de la defensa de los derechos como pueblo negro. Iba a una reunión a Barranquilla. Y cuando suena mi celular, yo lo cojo muy tranquilamente, desprevenidamente, y lo primero que me dice la persona al otro lado del teléfono, me dice, Ana, y yo, sí, dígame. Y entonces esta persona me dice, ¿no te acuerdas lo que le pasó a tu compañera? Cuando me dicen, ¿no te acuerdas lo que te pasó a tu compañera? Deja de hacer lo que estás haciendo. Yo tiré el celular, y yo tiro el celular y yo digo, me acaban de amenazar, me están amenazando. Y era un sábado, y yo desesperada, yo llamé a mi pareja, llamé a varias personas que tenía alrededor, y digo, me acaban de amenazar, me acaban de amenazar. Yo sentí sinceramente como un caliente en el cuerpo, como una oscuridad, o sea, como que el mundo a uno se le viene encima, como que uno, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, fue una ¿Dónde me confusión. protejo? ¿Dónde guarezco ante Exactamente. esta situación? Eso, y con antecedentes, ya antecedentes, no te acuerdas lo que le pasó a tu compañera. Yo, o sea, yo dije, Dios mío, me están amenazando, pero yo decía, ya van a venir. Entonces yo entré en un estado ¿cómo se llama? De paranoia, estaba así que si escuchaba nuevamente el celular, yo no Ya quería estabas cogerlo. paranoica.
Exactamente, estaba paranoica y yo decía, Dios mío, y si veía ruidos, yo, o sea, Ya fue algo vienen por terrible. mí. O sea, te Sí, fue pusieron algo en un terrible. estado de nervios. Se me alteraron los nervios y comienza a crecer en uno la desconfianza. ¿Quién será? ¿Quién? ¿Pero por qué? ¿O qué hice? Entonces también le entra a uno como eso. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Dónde estuve? Pero será Julano, será Perengizano, ya viene. Es terrible vivir en carne propia cuando a ti te amenazan y fue telefónicamente. Lo más triste es que las amenazas continuaron, descansaron y las amenazas continuaron. Y esas amenazas continúan en diferentes llamadas, diferentes cosas, hasta tal punto de que me dan 24 horas para que deje todo y salga y me vaya. Ana, en ese momento, piensa en abandonar todo ese proceso de liderazgo como Todo. O sea, deja uno todo que hasta la familia. Le cuento que hasta mi familia. Recuerdo mucho, después de la primera amenaza, octubre, noviembre, diciembre, 5 de enero del 2005, recibo otra llamada. Antes ya veía una camioneta blanca que entraba y salía y la gente decía, al barrio está entrando una camioneta blanca en las madrugadas. todo esto sucede ¿dónde? ¿En Barranquilla o en Baranoa? En Baranoa. Todo esto sucede en Baranoa. Y yo escuchaba lo que decía, pedí protección, hice las denuncias. ¿Cómo es O ese sea, momento de poner una denuncia? Si sí, recibe la mujer afro, la mujer negra, recibe esa ayuda, esa protección competente ante las autoridades cuando está poniendo sobre aviso que su vida está en peligro. bueno, con mucho temor y desconfianza porque ya se escucha tanto que uno no cree en las autoridades. Yo hago mi denuncia y lo que me mandan es no salga y cuando vaya a salir avise. Y a mi casa llegaba un policía a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana a ver si yo estaba y a que le firmara. Y en Esa era ese la curso, ¿qué protección. pasaba? ¿Qué Que nada, puede pasar en esos lapsos? podía haber pasado tantas cosas. Entonces ya lo otro era una protección propia de familia. O sea, yo dormía en el último rincón de mi humilde vivienda en ese entonces. En el último rincón dormía, pero como digo yo, como los niños cuando la mamá les va a pegar, que se acorruja uno Atemorizado. exactamente y cualquier ruido, eso era una zozobra. Esa era la protección que me daban. Sin embargo, era confuso, pues era irresistible porque uno siempre se resiste, uno se niega, era una negación de creer que eso me estaba sucediendo a mí, que me estaban amenazando. Había alguien que estaba tratando de hacerme daño, pero al mismo tiempo yo decía, pero si yo no le he hecho nada a nadie, yo era lo que más repetía en esos momentos, en ese episodio, yo no le he hecho nada a nadie. Entonces eso me daba como esa fortaleza como para continuar y estar ahí. Pero cuando ¿Tu ya las familia amenazas, qué dice al respecto? o sea, mi familia, ellos, mi pareja, mis hijos estaban pequeños, ellos no entendían qué sucedía. Mis hijos, mis Su 4 hijos, niñez no les alcanzaba. sí, su niñez era una niñez de mami, ¿por qué lloras? ¿Qué está pasando? ¿Por qué viene esta gente? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero ellos no alcanzaban a dimensionar el peligro en lo que estaban en ese entonces. No lo alcanzaban a Ayuda de dimensionar. otras mujeres. Bueno, sí, porque
Lo único sí cierto es que yo comienzo un proceso en el 2000 con una organización defensora de derechos, una organización APRODEFA, y aquí en Baranoa habían unas compañeras que ya habían empezado el proceso. Entonces yo la llamo a una de las compañeras y le comento, me está sucediendo esto, me están llamando. Las compañeras inmediatamente toman cartas en el asunto y me dicen, tienes que venirte para Barranquilla, tenemos que sacarte de Baranoa para que no te vaya a pasar algo. Y efectivamente, cuando yo recibo mi última amenaza, la recibo ya en Barranquilla. Ya yo me había ido para Barranquilla, hacer toda la ruta, todo el despliegue de las IAS, a hacer las denuncias en la fiscalía, procuraduría, en ese entonces estaba el DAS, y comienzo a hacer todas las denuncias. También la primera autoridad, el alcalde en esos momentos también me acompañó. Cuando se hacen todas esas denuncias y todo, yo me refugio en la casa de una amiga, porque a mí me dice el alcalde, Ana, si tú tienes familia, vete para donde tu familia, no esperes que te pase una mala hora. Pero mi única familia son mis hijos, la familia O que sea, yo ¿a he dónde construido. huyes? Sí. O sea, eso era lo más doloroso, que no había una hermana, una prima ni una mamá para llamar y decir, mis hermanas, mis amigas, mis compañeras de proceso. Tú dices que tus hermanas de proceso, tus amigas, fueron tu apoyo, tu solidaridad en esos momentos. En esos momentos sí, sí. Esa fue la mano amiga que vi de un proceso que se había comenzado a gestar y a construir, en el cual estaba yo, estoy pues todavía, porque eso no se ha quitado, no lo he dejado, ahora, hoy en día está más, más fortalecido. Ellas consiguen con una cooperación internacional que se llama ABRE, un auxilio de apoyo para mi sostenimiento. Yo vivía hoy en este barrio, al mes siguiente me iba para el otro barrio por seguridad. Y recorrí muchos barrios. ¿Qué se siente esa migración de un lado hacia otro sin tener una ruta fija, con unos hijos pequeños? La historia es triste, Ru, porque yo, de mis 4 hijos, me tocó llevarme las 2 pequeñas, las 2 más pequeñas, y mis otros 2 hijos más grandes, mi hija de 16 años y mi hijo de 17, de 18, ellos se quedaron cuidando el pedacito de rancho donde vivíamos para que no me robaran todo, no se llevaran todo. Y mi pareja se quedó con ellos. Yo viví 4 meses separada de mis 2 De tu hijos hogar. mayores, de mi hogar. Yo viví 4 meses viviendo con mis 2 hijas pequeñas, O sea, la mudándome de aquí para violencia allá. dividió tu hogar. Dividió mi hogar. Esa es la realidad. Dividió mi ¿Todavía hogar. duele, Ana, todavía duele esa parte de la historia? Claro que sí. A veces yo cuando estoy con otras personas le digo, a mí no me mataron, a mí no me mataron a un hermano, a un hijo, pero me mataron ese primer sueño de construcción social, de construcción de familia, porque yo estaba trabajando en un proceso de querer empezar algo y me desorientaron todo eso. Me tocó empezar de nuevo lo poco que había adquirido, de yo criaba pollitos, tenía cosas como cuando uno vive, se acostumbra a vivir en la parte del campo, en la parte rural, y uno adquiere esa parte rural y la toma. Y yo había empezado esa vida y me tocó abandonar todo eso. Y eso para mí fue una rotura que me impactó bastante, y es
Han pasado muchos años y yo cada que lo recuerdo, yo siento tristeza, siento dolor. Y a veces me pongo a reflexionar y digo, ¿cuánta gente que ha pasado y cosas más grandes que yo le ha tocado reconstruir de nuevo su vida? ¿Cuánta gente ha pasado por este dolor y ha pasado? Y es horrible, o sea, es horrible, es horrible. Yo siempre que recuerdo esos momentos, esos episodios, esas horas, esos minutos, y hasta cuando siento el sonar de ese celular, yo todavía siento que se me dispara, como dicen psicológicamente, el parasimpático. ¿Ese proceso paró o quedó ahí en el limbo? El proceso cogió fuerza en el sentido de que me brindó las herramientas, me enseñó a superar muchas cosas, a reflexionar en muchas cosas para ser una réplica para mi proceso social. A nombre del Ministerio de Cultura, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te consideras una víctima o una sobreviviente? Yo me considero una sobreviviente, sobreviviente del conflicto de violencia. ¿Por qué sobreviviente? Porque esa experiencia o ese impacto que sucedió a través de las amenazas y todo, me hizo ser más fuerte. ¿Te sientes más fuerte que ese ayer? Sí, me siento más fuerte que ese ayer. Sin Creció olvidar, Ana Rosa, creció Ana Rosa. creció, sí, me fortaleció más, un crecimiento más responsable, un crecimiento más crítico. Ana Rosa, cuando comienza todo ese proceso, cuando eras una ama de casa, cuando comienzas ese proceso, eres lideresa. Cuando comienza ese despertar por ayudar a la comunidad, por decir, hay unos derechos para unas mujeres y yo quiero ser partícipe de ese proceso para esa liberación, abrirle la mente, porque lo maravilloso es abrir la mente a otras mujeres y decirle, esto, aquí estamos, esto somos nosotras. ¿Cuándo comienza eso? Yo creo que yo, desde muy niña, desde muy joven, siempre me gustó trabajar, estar en comunidad, ayudar a las adultas en esa época, decía, de procesos de la Junta de Acciones Comunal. Y yo comienzo a hacer un trabajo de la lucha y la defensa de los derechos de las comunidades, lo puedo llamar así, cuando comienzo a construir mi familia y siento las necesidades y empiezo a formarme y veo que esas necesidades son mis derechos y que mis derechos no son negociables, comienzo a hacer como a unir esos conocimientos adquiridos a través de acompañamiento de otras organizaciones y aplicarlos en mi comunidad. Y al empezar a decir, soy una mujer negra, soy una mujer de escasos recursos, tengo una familia y he aprendido que tengo unos derechos y que mis derechos han sido vulnerados y que puedo tocar puertas, puedo hacer acciones afirmativas para que mis derechos no se sigan vulnerando. ¿Cuáles son esas acciones afirmativas que ha hecho Ana Perea para que sus derechos y el de todas las mujeres afro aquí en el Caribe no se sigan vulnerando? Las primeras acciones es esa formación, la formación para obtener el conocimiento y el acompañamiento
de organizaciones defensoras de derechos. Después de esas acciones, la organización, organizarnos como agremiación, como asociación. Y después de organizarnos para empezar a incidir, se comienza a estar en espacios de toma de decisión por ser elegida como representante legal o por ser delegada a estar en algunos espacios con voz y voto frente a debates de necesidades. Y lo primero que se comienza a hacer después de la formación y organización es empezar a elaborar una propuesta que incluya a muchas mujeres, mujeres negras, en un proceso de formación de las leyes como mujer, la ley 1257, en la ley 70 como pueblo negro, la ley 1448 como víctima, y se comienza a hacer una incidencia en diferentes municipios del departamento del Atlántico, buscando a esas mujeres negras, a esas mujeres que también han sido violentadas, diferentes hechos victimizantes, y a replicar lo aprendido en una escuela de formación, a organizarlas como nos organizamos nosotras también, y a tejer una red. Comenzamos a tejer esa red. ¿Hay discriminación étnica en el departamento del Atlántico? Claro que sí la hay. Yo la he vivido en carne propia. Y muchas mujeres, algo que se me olvidaba de resaltar, sí. Lo principal del enfoque es la discriminación racial por ser mujeres y por ser mujeres negras y por ser mujeres de escasos recursos y por tener poca oportunidad de formación académica. ¿Cómo ha logrado Ana Perea conjugar todo esto para contrarrestar ese paradigma que tiene la sociedad, para discriminarnos por nuestro color de piel, por nuestro cabello, por nuestras pocas oportunidades, por la falta de recursos? ¿Cómo ha logrado Ana Rosa Perea ese proceso? Derribar todas esas barreras. Es difícil, es un reto muy difícil, no es imposible, porque demostrando en diferentes espacios, tomando la palabra, hablando acerca de esas, divulgando las necesidades, dando unas orientaciones en las participaciones de los planes de desarrollo para la inclusión de la participación de las mujeres y no y trabajando en campañas, en marchas, no a la discriminación racial, no a la violencia de las mujeres, ni una más. Con todas estas acciones se ha venido visibilizando las necesidades de las mujeres negras, de su familia, porque entran sus hijos y sus hijas, y hemos logrado que hoy en día se reconozca en algunos territorios que existen organizaciones de mujeres étnicas, que existe una población afrodescendiente que tiene una necesidad y que esa necesidad tiene que ser visibilizada en los planes de desarrollo y en la construcción de las políticas públicas étnicas en algunos territorios. Ana Perea cree importante que las nuevas mujeres, las nuevas niñas afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras deban cualificarse, deban prepararse. Es esa la piedra que las va a llevar al progreso. A medida que nosotras vamos
reconstruyendo ese legado que han dejado otras mujeres, que otras mujeres han dado su vida por dejarnos unos legados a seguir y que nosotros lo empezamos a reconstruir, comenzamos a incidir en esos legados. Eso es lo que va quedando para la nueva generación, que estas niñas, estos jóvenes comiencen a leer las historias de vida de mujeres que dieron sus vidas, de mujeres que hoy en día quizás no están y de mujeres que están presentes, pero que ya por las limitaciones de edades, por las limitaciones de enfermedades, no pueden continuar en la trayectoria de la lucha social, pero se va dejando esa historia marcada para la no repetición y para que sea un modelo de reconstrucción para la nueva generación y que la nueva generación sepan la verdadera historia de mujeres y de hombres, que han dejado legados y que si lo han hecho hace más de 600 años, pero en pleno siglo XXI, también hay mujeres que le han aportado al desarrollo y la visibilidad de nuestra comunidad como mujeres negras. A nombre del Ministerio de Cultura y de la Fundación Cumbilesa Caribe, ¿cómo es ese trabajo que realiza la Red de Mujeres en la prevención de los dos malestares que atacan y que vienen vulnerando a las mujeres? Porque cada día las noticias son de la cantidad de mujeres que son atacadas en su propia casa, en los diferentes escenarios políticos, sociales. ¿Cómo viene trabajando la Red de Mujeres del Caribe para mejorar esa situación o por lo menos para contribuir a que no se sigan dando? La Red de Mujeres del Caribe con la Red de Mujeres Afrocaribe, en estos espacios se han venido haciendo una articulación de diferentes organizaciones, una articulación de incidencia ante los entes territoriales para documentar casos que no se han escuchado. Y en esa documentación de casos y esas alianzas, los acercamientos con la Comisión de la Verdad, los acercamientos con la JED, los acercamientos con el movimiento social de crímenes de Estado, los acercamientos con las oficinas de la mujer, trabajando, divulgando, participando y socializando las rutas. Esta es Ana Rosa Perea. Ana Rosa Perea, quien viene trabajando en la Red de Mujeres del Caribe, no solamente para la mujer afro, sino para la mujer en general. Bueno, Ana Rosa se había ido, pero ya regresó con nosotros. Rosa, ¿qué consejo le darías tú a las nuevas generaciones de niñas, de adolescentes, de niños, de mujeres, de adultos? Porque resulta que este trabajo no es de un solo sector. Así es. Estos procesos de violencia no sigan repetitivos y podamos cortar el círculo. Porque es que la violencia está enraizada en nuestra propia familia, nuestra violencia enraizada en nuestros círculos más cercanos. Entonces, ¿qué consejo le das a todos los que te estamos escuchando, a todos los que queremos un nuevo vivir? Bueno, primero que todo, el amor propio, ese amor que tenemos por nosotras y nosotros mismos, nunca debe de faltar, nunca debe de faltar admirarnos como ser humano, admirarnos como esa pieza valiosa y fundamental que por algo Dios nos dio, Dios nos mandó a este mundo, Dios nos da cada día esa fortaleza de vivir. Y lo segundo es, el trabajo es en familia, como tú lo decías. El trabajo es en familia, desde el esposo o desde la pareja, desde la mamá, papá, hijos y hijos, ese trabajo desde familia, la tolerancia, la paciencia, mucha paciencia. La virtud del ser humano es la paciencia.
somos pacientes porque algún día algo se puede lograr. Yo he sido fiel testigo de que la paciencia vence Lo que la muchas no cosas. alcanza. Exactamente. Y la fe que se va a lograr. Y el trabajo tiene que ser en conjunto, en familia. Es un trabajo en conjunto y es decir, que si yo lo pude hacer, otra persona también. Entonces, yo reconozco el derecho de otra persona, yo reconozco el derecho de otra persona o el derecho de otra persona hasta que mi derecho termina y comienza el de la otra persona. O sea, yo no puedo violentarle los derechos a la otra persona. Yo también tengo que reconocer que la otra persona tiene sus diferencias, así como yo las tengo. Y que si a mí me dieron una oportunidad en algún momento para subsanar algún error, yo también puedo dar oportunidad para que otra persona subsane el error. Y que las mujeres no somos un objeto, no somos un cuadro, no somos la persona con un título que es ella, es porque ser mujer es la débil, es la que tiene que hacer todo lo que yo como hombre no me enseñaron a hacer. Somos iguales. Lo único que nos diferencia es que el hombre tiene un pene y la mujer tiene una vulva, pero todos dos tenemos la misma capacidad de pensar, de actuar y de decidir. Esas son las palabras de Ana Rosa. Ana Rosa, ¿hay crecimiento sin cualificación? Sí lo hay. Lo hay porque no todos tienen la oportunidad de estar en los establecimientos académicos, pero las experiencias de la vida, la escuela de la vida va cualificando al ser humano. Y el ser humano se va cualificando. Todas podemos, todas y todos. Todas y todos podemos. Es importante eso lo que acabas de decir, todas y todos, porque también nos han enseñado un paradigma de que si nosotros vamos a luchar por nuestros derechos, también vamos a dañar al hombre. Y este es un proceso que si vas a resarcir tus derechos, también tienes que mirar el otro. Es que hablamos de derecho y cuando yo lo decía, mi derecho termina cuando comienza el derecho del otro. Y el otro puede ser una mujer o puede ser un hombre. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una construcción de familia. Y yo tengo hijas y tengo hijos. Y en esa construcción de familia, ¿qué le enseño yo a mi hijo para que él lo replique más adelante? Es importante eso. De nuestra cultura. La construcción de familia. Exactamente. ¿Qué le enseño a mi hija? ¿Y qué le enseño a mi hija también? Si yo le enseño a mi hija que ella tiene que, si el hombre la maltrata, no se puede separar. ¿Qué estoy enseñándole a mi hija? ¿Qué le estoy enseñando? Vulnerable, a que sea masoquista. Exacto. Que sea violentada. Mira, en este proceso me he encontrado con mujeres. En este momento tengo varias mujeres en el proceso en Casa Refugio. Y hice visita. Y la mamá me decía, no, es que mi hija no puede dejar a su esposo. Y yo le dije, ¿y usted qué prefiere? ¿Que le vengan a decir que su hija está en una casa refugio o está en un ataúd? ¿Qué prefiere? Ya esa cultura, esos patrones, tenemos que desconstruirlos. Porque la mujer que ahora mismo, ahora que nos vea, está siendo violentada, ¿qué hace? ¿A dónde acude, Ana? Hay organizaciones sociales en diferentes territorios, casi en todos los territorios. Esa ha sido una de las fortalezas de empezar a trabajar en los diferentes territorios, organizándonos y divulgando para que las mujeres, concientizándolas de que existen unas rutas. Y hay muchas mujeres que han despertado esos liderazgos y conocen esas rutas. Y estas mujeres pueden replicar en los diferentes territorios las rutas, pero también esas organizaciones sociales también
que hacen parte de este fortalecimiento están las entidades gubernamentales, en las alcaldías, está la defensoría, están las comisarías, donde las mujeres pueden ir. Y si las mujeres no son atendidas tampoco en estas entidades de la ruta, tienen su derecho a ser acompañada de una organización social, para que esta organización social haga el acompañamiento del seguimiento de sus casos y pueda aplicarse bien la ruta y puedan ser bien atendidas las mujeres y se pueda empezar a trabajar sobre la sensibilización a los entes territoriales de que esas rutas deben de ser cumplidas y inmediato, no mañana, no pasado. Existe una ley. Ana Rosa Perea, una mujer que desde el tejido social étnico hizo prevención de violencia y no discriminación para ella, pero no solamente para ella, sino está trabajando en solidaridad para otras mujeres. Ahora, nombre del Ministerio de Cultura y de la Fundación Cumbilesa Caribe, desde este encuentro promocional generacional afrocolombiano, te queremos decir que hay una ruta de atención, te queremos decir que las autoridades a ti, mujer, pueden ayudarte y están en toda su obligación de brindarte su mano. Y si no, están todas las organizaciones sociales de base afro que puedes acudir. Aquí está Cumbilesa Caribe, que te da su mano. Cumbilesa amiga, es tu amiga para que acudas a ella en el momento que tu mujer te sientas vulnerada. Aquí reactivaremos esa ruta para tu protección. Ana, ya para terminar, una frase de reflexión para que todas nuestras cibernautas, nuestros cibernautas puedan entender y comprender este proceso y salir de la violencia, sensibilizarlos. No están solas, las mujeres no están solas. Hay muchas organizaciones que las acompañan, ya lo decía Cumbilesa. Mujer no está sola, hay organizaciones que están contigo. Insistir, persistir y no desistir. Gracias. Recuerden esas palabras de Ana Rosa Perea, una mujer que se levantó, una mujer que no dejó que siendo víctima se quedara ahí con el pavor, con el terror. Ella superó. Hoy está siendo ejemplo para ti y para mí en este 10º encuentro promocional, generacional, cultural de oralidad afrocolombiana, que desde el Ministerio de Cultura y desde Cumbilesa Caribe te decimos a ti, mujer afrocolombiana, no estás sola. Aquí está nuestra mano para que juntas salgamos adelante. Mujer afro, aquí estamos contigo. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Ana Rosa, por esa labor que vienes ejerciendo. Dios te bendiga por ese trabajo y por ser una sobreviviente de este proceso afro. Muchas gracias por la oportunidad y Dios la bendiga. Amén. Y aquí estamos todos y nos volveremos a ver con estas mujeres que narran historias de verdad, historias de lucha, historias de tejido social desde el Ministerio de Cultura y desde la Fundación Cumbilesa Caribe. Muchas gracias.